Otros, cuando escuchan la palabra misterio, tal vez podrían pensar en un acertijo, algo difícil de resolver, es algo difícil de entender, es un enigma. Alguien podría pensar eso en nuestra cultura. Otros podrían tal vez entender como algo inexplicable, ¿verdad? Cuando algo pasa y no hay explicación, no hay una explicación razonable o lógica, decimos, es un misterio, no sé qué pasó, ¿no? Todo estaba bien y el auto falló, o todo estaba bien y esto sucedió, es un misterio, no sé qué pudo haber pasado. Bueno, así es como nuestra cultura puede entender el término misterio, pero ya saben, la Biblia fue escrita en una cultura muy diferente a la nuestra, sobre todo el Nuevo Testamento fue concebido en medio de una cultura greco-romana, estaba influida por el pensamiento griego y por el pensamiento o la cultura romana. Y estas dos culturas fuertes chocaban a menudo y formaban la forma o la manera de pensar de los ciudadanos, de las personas. Así que en el mundo grecorromano, es decir, en los días en que Pablo escribe esta carta, era un término familiar para la audiencia, era un término conocido, pero no quizás en la forma en que nosotros lo conocemos. Para ellos el misterio usualmente, o el término misterio, se usaba regularmente para hablar de un conocimiento místico, un conocimiento escondido, un conocimiento que generalmente era reservado para un grupo pequeño, unos pocos que por lo general participaban de un rito o una iniciación y ahora formaban parte de podríamos llamarle, de un grupo, ¿no? Eso era parte del entendimiento de esta palabra y tal vez es algo complejo para nosotros porque está lejos de nuestra cultura, pero ellos entendían que si quería formar parte de este grupo tal vez elevado, de este grupo especial, si quería formar parte de algunos pocos simplemente, un grupo pequeño, entonces debías ganar tu lugar. Por lo general, la forma en que una persona ganaba su lugar era probablemente en estos grupos especiales, en estos grupos élites, era por lo general debido a la posición socioeconómica que tenías, es decir, tenías una posición alta dentro de la sociedad, tenías poder económico, probablemente esto te abría una puerta, pero eso no era suficiente, necesitabas ahora participar de un rito secreto, una iniciación. Por lo general, estos eran comunes en los cultos del mundo grecorromano. Y estos eran obviamente secretos, nadie sabía. Los que participaban en ellos tenían prohibido contarlo. Era un misterio, ¿no? Ya ves de dónde viene la palabra para ellos. Era algo escondido que no podían comentar fácilmente. Era algo oscuro, secreto, reservado para unos pocos, y estas personas debían cometer ciertas prácticas que les ganaban acceso a este grupo especial, a estos grupos secretos. Así que este era un concepto conocido por la audiencia y era exclusivo para un grupo pequeño. Era un tesoro escondido para ellos, ¿no? Un conocimiento que solo los que habían atravesado el rito podían recibir. Lo valioso del misterio, y esto es lo que quiero resaltar, lo valioso porque era atesorado, porque era deseado, es porque nadie sabía qué era. Era algo oculto. Nadie conocía, eso le daba valor. Si los que participaban en el rito empezaban a hablar, esto es lo que sucede, esto es lo que te dicen cuando pasas el rito, esto es lo que sucede puertas adentro en este grupo pequeño, entonces el misterio perdía sentido. El misterio perdía valor, ya no es atractivo, ya no es interesante, ya no es codiciable para la gente que quería ser parte de esto secreto que nadie sabe, solo yo. Eso me hace especial. Es como ellos lo entendían. Estos secretos del misterio eran celosamente guardados por los participantes, porque entre más escondido este misterio era mejor. El grupo secreto solo tenía sentido entre más ocultas eran sus prácticas y entre más escondido era su conocimiento. Así que todo esto era común
Esto era atrayente para muchos, querían ser formados, querían ser parte de este grupo oscuro, secreto, pequeño, que nadie sabe lo que hacen dentro, que es un privilegio para ellos ser parte de ese grupo. Así es como lo entendían. Así que Pablo, que entiende cómo funciona esta cultura, escribe esto y comunica que hay un verdadero misterio. Y este misterio es más grande de lo que ellos pueden imaginar. Y que este misterio ha estado escondido por siglos, por edades, por generaciones. Pero Pablo dice, ahora ha sido revelado. Vamos a leer en un momento. Pero es interesante, y lo vamos a ver el día de hoy, que en la mente de Pablo el valor de este misterio que Pablo va a revelar no estaba en cuán escondido era el misterio. Es decir, el valor no se le daba en cuán escondido, era lo opuesto. El valor se recibía en cuán divulgado era. Todo hombre debe saberlo. Todo hombre debe escuchar el misterio que ha sido revelado. Esto era totalmente opuesto a la cultura. Esto era totalmente diferente a lo que la cultura enseñaba en aquellos días. Para ellos la palabra misterio tenía una connotación muy diferente. Y Pablo muestra de nuevo que el reino de Cristo funciona totalmente opuesto a la cultura. La cultura va en una dirección, queremos esconder este secreto. Pablo dice, oh no, el misterio de Cristo debe conocerlo todo hombre. Su valor está no en esconderlo, en proclamarlo. Así que hoy vamos a estudiar este misterio escondido que se nos ha mandado a predicar a todos los hombres, para que seamos siervos fieles que cumplen las órdenes de su Señor. La forma en que lo he dividido el pasaje, versos del 25 al 29, es verso 25, vamos a ver el encargo del misterio. A Pablo se le encarga algo. Verso 26, la revelación del misterio. Pablo explica en qué consiste este misterio. Y luego, versos 27 al 29, se nos va a mostrar quiénes son los receptores de este misterio. Así que acompáñenme a leer este pasaje juntos. Para que tenga sentido, vamos a leer desde el verso 24, pero nuestro pasaje es desde el verso 25. Dice, Colosenses 1, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a orar para pedir la ayuda del Señor. Padre y Señor nuestro, venimos delante de ti, Señor, este día, el día que tú has separado para adorarte, para alabar tu nombre, Señor. Padre, y queremos pedir tu bendición, queremos pedir tu ayuda al enfrentarnos a este pasaje, Señor, al estar delante de tu palabra. Queremos pedir, Señor, que seas tú guiándonos, que seas tú trayendo claridad. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu a comprender aquello que has reservado para nosotros, aquello que está preservado en tu palabra y que deseas que proclamemos, Padre. Señor, que esto sea de bendición, de aprendizaje, de edificación, Padre Santo. Eres un Dios bueno y misericordioso y eres dador de toda sabiduría cuando te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, entonces, punto 1, yo les dije, el encargo del misterio. A Pablo se le encarga este misterio. Es lo que Pablo dice, verso 25. Pablo estaba hablando en el verso 24, termina hablando de la iglesia, si ves al final de tu verso 24, pero el verso 25 dice, hablando de la iglesia, de la cual fui hecho
ministro. Pablo dice que Dios, esto es lo que gramaticalmente los comentarios hacen referencia como un pasivo divino, porque el autor de la acción es Dios y el escritor es el receptor de la obra. Entonces, Pablo dice, yo fui hecho ministro. Pablo lo que está diciendo es, yo recibí este encargo. Yo no lo estaba buscando, yo no estaba anhelando esto. De hecho, ustedes conocen la historia de Pablo, Pablo estaba corriendo en la dirección opuesta. Él quería perseguir cristianos. Yo estaba, dice, en el otro lado totalmente diferente del camino, y el Señor me trajo. Y el Señor no solo me trajo, sino que me hizo ministro de que proclame sus verdades. Y es interesante porque Pablo dice que este encargo que se le ha dado, esta posición que se le ha dado como ministro, como predicador o proclamador de la palabra, dice, es según la administración de Dios que me fue dada. Esto es interesante, porque Pablo lo que está diciendo es aquí, de acuerdo a la autoridad de Dios que me fue dada. Es decir, Dios le ha dado autoridad a Pablo. A eso se refiere con la administración de Dios. Dios le encargó a Pablo la administración. Gramaticalmente, esta relación de palabras aquí significa procedencia, es decir, que el encargo procedía de Dios, vino de Dios. Por eso en inglés algunas versiones lo traducen como from, viene desde Dios. Esa es la idea. Esta administración, de hecho la Biblia de las Américas dice, este oficio de administrador que Dios me ha encargado. Tiene una nota ahí la Biblia de las Américas. Y esa es la idea. Pablo está diciendo, yo fui hecho ministro, no solo eso, sino que Dios me ha encargado este oficio de administrador de su mensaje. Dios me ha encargado de que Él reparta su mensaje, de que Él administre. Es una posición de autoridad que se le ha dado a Pablo. Y él dice de nuevo que me fue dada para con vosotros, es decir, para el beneficio de los creyentes. Pablo recibe este encargo especial de Dios, altísimo de Dios, no para que Pablo se exalte, no para que Pablo se sienta más que los demás. De hecho, Pablo sentía que este llamado era para él sufrir más que los demás. Era lo opuesto. ¿Recuerdas la clase anterior? El verso anterior. Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco. Estoy sufriendo. Pablo está preso. Los colosenses están libres. Él está preso. Pablo sentía que este llamado no era para ser especial, mira, entre comillas, sino que Pablo era llamado a sufrir más, a entregarse por el Señor, por la causa del Señor. Porque el Señor le había encargado que para el beneficio de la iglesia, de los creyentes, Él administre y comunique este mensaje. Dice, verso 25 sigue diciendo, y comunica a propósito, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Algunas traducciones dicen para que anuncie plenamente la palabra de Dios. Es decir, Pablo en su mente, él dice, yo quiero entregar todo el consejo de Dios. No quiero esquivar temas, no quiero evitar temas, ¿no? A veces hay algunas personas que dicen, de eso no predicamos aquí. No, ese tema no se toca aquí, o preferimos no predicar eso. Bueno, no queremos escapar de temas en la Biblia, no queremos huir a ciertos temas de la Biblia. Por eso hacemos una predicación expositiva secuencial. ¿A qué me refiero? Verso por verso. No estamos saltando de un verso diferente cada semana, porque sería fácil escapar de ciertos temas que la Biblia habla. Pero si vamos exponiendo verso por verso, tenemos que decir lo que el texto dice. No podemos huirle. Es lo que toca el siguiente semana. Es el versículo que toca la siguiente semana. No lo podemos saltar. Hay que predicarlo. Y ese es el deseo de Dios, de que se proclame todo el consejo de Dios. Y de ahí se extrae la convicción de predicar verso por verso, de predicar todo lo que Dios ha dicho, ¿no? Tomamos un libro y semana tras semana lo expandimos, ¿no? Lo extraemos la verdad que está en ese pasaje, el mensaje que Dios ha preservado.
Así que este era el deseo de Pablo, anunciar plenamente, totalmente, la palabra de Dios. Y de nuevo, tú puedes decir, bueno, ¿por qué esta obsesión de Pablo? Porque no es nuevo, ¿no? Hemos hablado antes ya. No es nuevo esto de que Pablo está completamente obsesionado con la palabra de Dios. ¿Recuerdas que leímos la semana pasada que Pablo le dice a Timoteo, terminamos de hecho con eso, leyéndolo, de que Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, ¿no? Que tomes este libro y lo comuniques a tu audiencia, a los hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está obsesionado con la palabra de Dios? Porque entiende que la Escritura es la revelación perfecta de Dios, de que no podemos hallar la verdad fuera de lo que Dios ha dicho. Entiende que es el libro supremo, la autoridad suprema de la vida del cristiano. Vivimos para obedecer a Dios, por lo tanto, este es el único libro que queremos escuchar. No queremos opiniones de hombres, no queremos opiniones de personas, queremos qué es lo que dice Dios en su palabra. Al final del día, eso es lo que vale la pena, eso es lo que va a pesar. Yo no voy a estar delante de Dios y le voy a decir, oh, es que tal persona me dijo esto, es que mi vecino me dijo esto, es que mi primo me dijo esto. No, lo único que va a pesar es qué dijo Dios. Eso es lo único que tiene valor eterno. Es lo único que tiene peso. ¿Cómo sabemos que estamos agradando a Dios? Porque obedecemos su palabra, ¿no? Es la única forma de saber que estoy agradando a Dios. Y la Escritura tiene este nivel supremo de autoridad. Y de nuevo, podríamos hablar mucho de esto, pero quiero simplemente enfatizar de que para Pablo este libro es la vida del creyente. Por eso predicamos tanto, por eso nos sentamos y escuchamos lo que este libro tiene que decirnos. Porque no hay otra forma de conocer a Dios y no hay otra forma de adorar correctamente a Dios. Es la única forma. Si yo no conozco a Dios, probablemente no voy a saber cómo adorarle. Probablemente voy a querer hacer lo mejor que yo pueda hacer, lo que a mí me parezca bien. Y probablemente, como ha sido la historia, no solo de Israel en el Antiguo Testamento, sino de la humanidad, cuando las personas toman ese camino, caen en desobediencia, en herejía, porque nuestra mente está afectada por el pecado. Por lo tanto, lo que a nosotros nos parece bien, Dios lo aborrece. Es lo que la Biblia dice. Por lo tanto, necesitamos que la Escritura, que proviene de Dios y que no está afectada por el pecado, entonces trae luz a nuestra vida. Entonces ella es infalible, sin error, y puede entonces guiarnos a la verdad. Así que Pablo está obsesionado con la palabra de Dios. Pablo está obsesionado con este encargo que se le ha dado. Él ha recibido un encargo de parte de Dios y se siente responsable y se siente que necesita cumplirlo contra viento y marea. De hecho, no voy a entrar mucho en detalle por tiempo, pero si recuerdas cuándo Pablo recibió este encargo, solo tú puedes leer en casa Hechos 9, habla de la conversión de Pablo. Hechos 9 habla cómo Pablo iba a perseguir cristianos y el Señor Jesús se le apareció, ¿no? Y Pablo le dice, Pablo cae asustado y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Y esto cambió todo para Pablo. Pablo pensaba que Jesús era un cuento, que era un mito, que era una historia de un grupo de extraños, ¿no? De gente rara, que él debía meter a la cárcel. Y ya fue hasta el momento en que se dio cuenta que todo lo que él había creído estaba equivocado. Todo lo que él había confiado toda su vida estaba errado, porque si Jesús está parado delante mío, entonces yo he estado en un error toda mi vida, ¿no? He estado creyendo una mentira. Verso 15 de Hechos 9, dice, el Señor le dijo, esto es lo que el Señor le dice a Ananías acerca de Pablo, le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Ananías no quería ir porque sabía la historia de Pablo. Ananías en los versos anteriores dice, hey, Señor, ¿de verdad quieres que vaya? ¿Tú sabes lo que Él le hace a los cristianos? ¿De verdad quieres que yo vaya? Dice Ananías en los versos anteriores. Pero el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Dios ha escogido a Pablo.
dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Gentiles es todo aquel que no es judío. Yo he escogido para que Pablo lleve mi mensaje, mi nombre, que el nombre de Dios sea conocido entre los gentiles. Y dice, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, eso tiene mucho sentido porque sabemos dónde está Pablo en este momento. Está preso por la causa de Cristo. Así que este es el encargo del misterio. Este es el encargo que Pablo recibe de parte directa de Dios. Dios le ha encargado a Pablo que debe proclamar su mensaje entre gentiles, entre reyes, entre los hijos de Israel, a todo hombre. Esto es lo que quiere decir, a toda persona, y que debe sufrir por ello también. Pablo ha sido muy claro en esto. Es interesante porque cuando Pablo tuvo este encuentro con el Señor, y no solo fue salvo, sino que recibió este encargo, dice Gálatas 1:11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo dice, a mí nadie me explicó esto, ningún hombre me explicó esto, a mí me lo explicó directamente Jesús. El Señor Jesucristo le instruyó personalmente a Pablo. Por eso Pablo sabía que su mensaje era incuestionable. Por más que todos le decían a Pablo que deje de predicar, él dice, yo no puedo dejar de predicar, yo no puedo cambiar el mensaje. Él sabía quién había sido su maestro, por lo tanto el mensaje era intocable. Hechos 26:16 dice que Pablo estuvo para ponerle por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Es decir, solo para tener un poco de contexto, cuando Pablo recibió esta revelación de Jesús camino a Damasco en Hechos 9, esa no fue toda la revelación que recibió. Eso fue el primer encuentro. Pero de hecho el pasaje dice que él va a ser testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Es decir, habían más revelaciones por delante. Pablo, cuando tuvo este encuentro en Damasco, Pablo no fue inmediatamente, ya soy apóstol, ahora sí todos deben hacerme caso y todos deben oírme a mí. No, de hecho pasaron 4 años después de eso, en que Pablo dice, yo no fui a Jerusalén, yo no fui a los apóstoles. Pablo fue a Arabia y a Damasco. Estuvo en el desierto de Arabia mucho tiempo, probablemente procesando todo, ¿no? Olvidando todo lo que estaba errado y volviendo a comprender de la mano del Señor Jesús todo lo que él debía comprender para cumplir la función a la que el Señor le había llamado. Esto es interesante porque se nos borra esa idea de que a veces uno piensa, Pablo tuvo este encuentro con el Señor e inmediatamente al día siguiente, el domingo siguiente, ya estaba predicando. No, de hecho pasaron muchos años hasta que Pablo empezó su primer viaje misionero. Y es decir, esto muestra evidencia de que Pablo estaba siendo entrenado por el Señor y entrenándose en la palabra. Así que Pablo recibe este misterio, es revelado hacia Pablo, pero queremos saber, cuál es el misterio específicamente, ¿no? ¿De qué Pablo está hablando? Hemos hablado del misterio, es encargo de la palabra de Dios, pero específicamente, ¿qué es? Verso 26, esta es la revelación del misterio. Pablo explica en qué consiste este misterio. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. En la Biblia generalmente se usa el término misterio para hablar de una verdad que ha estado oculta anteriormente y que en algún punto, generalmente o mayormente el Nuevo Testamento, se ha revelado, se ha hecho claro. Así que Pablo está diciendo que hay un misterio que había estado oculto desde los siglos, por generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Quiero simplemente mostrarte de que Pablo usa
en esta sección de forma muy notable la repetición. Pablo ha usado, si recuerdas, yo te dije en algún momento, la cultura judía usaba la repetición a manera de énfasis. Nosotros tenemos una cultura diferente. Cuando queremos enfatizar algo, por lo general, ¿qué hacemos? Alzamos la voz, ¿no? Gesticulamos. ¡Hey, atiéndeme!, ¿no? Decimos, ¡hey, aquí estoy! Ellos, la forma en que funcionaban era la repetición. Por eso el Señor muchas veces dice, de cierto os digo, ¿no? El que me llama Señor, Señor. Hay un énfasis en la repetición. Y Pablo usa esos elementos acá. Por ejemplo, si estás mirando tu Biblia, ves al final del verso 23 que Pablo enfatiza de que dice, yo Pablo fui hecho ministro. Al final del verso 23, Pablo termina diciendo de que él ha sido hecho ministro. Y luego cuando ves el verso 25, ¿cómo empieza el verso 25? De la cual fui hecho ministro. Pablo está repitiendo. Dice, hey, Pablo, ¿tiene problemas de memoria, Pablo? ¿Se le está olvidando que ya nos dijo eso? No, Pablo está repitiendo, está enfatizando. Quiere que no pierdas de vista esto. Para él es importante en su mensaje y quiere que no sea pasado de vista por alto. De que él ha recibido este encargo. Eso lo hace sagrado. Eso hace que el encargo sea sagrado. Pablo está diciendo, yo no soy el autor del mensaje. Yo no tengo la autoridad para mandarte a esto o a lo otro. Es Dios el que está hablando. Yo recibí este encargo. Este es el mensaje que Dios me ha encargado. Pablo lo hace muy explícito, pero no solo eso. Pablo usa un juego de palabras acá, un juego de contrastes. Si miras el verso 21, recuerdas que Pablo dice, verso 21, vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Usa esta partícula, este término, ahora, para generar un contraste entre un estado pasado y el actual. Antes erais enemigos, le dice a los colosenses. Antes eras enemigos de Dios, pero ahora Él los ha reconciliado. Hay un cambio total. Y Pablo usa lo mismo. Pablo está diciendo en el verso, por ejemplo, los versos anteriores, Pablo ha venido diciendo de que Cristo ha reconciliado todas las cosas y que tenemos la esperanza de que un día Él va a establecer una perfecta justicia. Verso 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Sí, esperamos cómo el Evangelio va a obrar y esperamos cómo la obra de Cristo va a transformar no solo lo físico, sino también lo espiritual. Todo lo creado, ha dicho en el contexto, verso 24 nuevamente, ahora, pero ahora no es así todavía. Esperamos eso futuro, pero ahora Pablo dice, estoy padeciendo. Eso explica mucho, ¿no? A veces las personas cuestionan el obrar de Dios porque algo difícil ocurre en nuestras vidas. Observe que no dije algo malo, dije algo difícil. Porque a los que aman a Dios no les pasan cosas malas. Todo les ayuda bien. Si decimos, y los términos en que lo expresamos son importantes. Si decimos que nos están pasando cosas malas, es como si Dios no estuviese en control. Es como si Dios no está obrando en nuestra vida. Es como si eso no va a producir un bien eterno, que es la promesa para el creyente. Pero cuando pasan cosas difíciles, a veces personas cuestionan dónde está Dios, ¿no? A veces uno podría sentir la tentación de pensar por un momento, ¿qué pasó? ¿Será que Dios se descuidó? ¿Será que Dios me olvidó? No, Pablo entiende esto. Pablo entiende esto y dice, ahora es necesario que los que viven como Cristo padezcan como Cristo. En el mundo tendréis aflicción, lo dijimos la semana pasada, y el mensaje de esperanza es, pero confiad. Si solo nos quedamos en la aflicción, va a ser triste, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Qué pena.
pero confiad. Eso no debe desanimarnos. Yo he vencido al mundo. El mundo no es mi hogar. Hay una esperanza futura y eterna. Es lo que dice Pablo. Yo tengo la mirada puesta arriba, es lo que va a decir en Colosenses 3. Pero ahora estoy en aflicción y lo entiendo y está bien, porque es para el beneficio de los creyentes. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Es interesante que Pablo entiende que su prisión trae bendición al cristiano, al creyente. Estoy por ti sufriendo esto, es lo que dice Pablo. Pero, ¿por qué hago todo este recuento? Porque en el verso 26, Pablo dice, el misterio que ha estado oculto desde los siglos, pero ahora se ha revelado. Ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora ya no es un oculto, ya no es un misterio oculto. Ahora se ha revelado. ¿Recuerdas lo que decíamos? Para la cultura grecorromana, entre más escondido el misterio, mejor. Pablo dice, en el reino de Dios es lo contrario. Entre más público el misterio, mejor. Entre más se da a conocer, entre más es proclamado este misterio, mejor. ¿Cuál es el misterio que ha sido manifestado a los creyentes? Verso 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer. De nuevo, si te das cuenta, Dios es el responsable de todo lo que está pasando en el verso. Dios llamó a Pablo, Dios le encargó el misterio, Dios escondió el misterio, Dios reveló el misterio. Verso 27, y Dios escogió a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Mira, es interesante, pero en la Biblia hay muchos temas que son llamados misterios. Hay varios. Por ejemplo, Romanos 11, por tiempo no los vamos a ver en detalle, es solo un repaso. Pero Romanos 11 habla de la incredulidad de Israel. Y Pablo lo llama un misterio. Pablo dice, hermanos, no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La incredulidad de Israel es temporal. El endurecimiento de Israel es temporal. Dios no ha olvidado a su nación escogida. Dios no ha olvidado a Israel. Y la iglesia no ha reemplazado a Israel. Israel ha entrado debido a su rechazo de su Mesías. Israel, y Pablo lo explica en Romanos 11, Israel ha entrado en un endurecimiento temporal. En una, podríamos llamarle, ceguera temporal. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. De nuevo, ¿quiénes son los gentiles? Pues todos los que no son judíos. A eso se refiere el Nuevo Testamento con gentiles. En una ocasión hablaba con una persona que pensaba que los gentiles son los amables. Es la gente que es muy amable, es gentil, ¿no? Es muy cordial. No. Los gentiles deben ser amables, pero los gentiles son aquellos que no son judíos, ¿no? Aquellos que no son parte de la nación de Israel. Toda otra nación es considerada, de acuerdo al Nuevo Testamento, gentil, no es judía. Así que esto es un misterio, es uno de aquellos misterios. Otro misterio es Pablo habla en Efesios 3, de que, y tiene que ver con nuestro texto, de que los gentiles también forman parte dentro del plan de Dios. Para muchos judíos, ellos pensaban, no, Dios me ama a mí y solo a mí, ¿no? Por eso es que Jonás, ¿recuerda Jonás? No quería ir a Nínive. Prefiero morirme antes que ir a Nínive. ¿Cómo es que Dios va a amar a los ninivitas, ¿no? En su mente no concebían que Dios pueda amar gente fuera de la nación de Israel. Y es lo que el Nuevo Testamento hace. Pablo fue llamado a ser el apóstol a los gentiles. Dios les muestra y dice, yo voy más allá, yo puedo amar a quien yo quiera, ¿no? De hecho, mi amor es tan grande que alcanza aún a los gentiles. Y les voy a salvar y les voy a transformar. Y luego volveré por Israel. Es lo que Pablo está diciendo en Romanos 11. Así que este misterio de que los judíos y gentiles forman parte dentro del plan de Dios.
Pablo dice en Efesios 3:4, esto era una sorpresa, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo. Forman parte de la iglesia, forman parte dentro del plan de Dios. De hecho, no tenemos todo el tiempo para hablarlo, pero es una de las razones. Si tú lees el libro de Hechos, cuando Pablo va a los gentiles y reciben el Espíritu Santo por primera vez, ellos también reciben lenguas de fuego, igual que en Hechos 2. ¿Y por qué era necesario eso? Bueno, para que los judíos entiendan de que estaban en igual posición, ¿no? En la iglesia están en igual posición. No es los judíos recibieron el Espíritu Santo y los gentiles recibieron un poquito nada más o algo parecido. No, exactamente igual. Están en la misma condición. Y se asombran los apóstoles, ¿no? Se asombran. ¿De verdad esto fue así? De hecho, también Efesios 5 habla de que la unión de Cristo con su iglesia como esposo y esposa, esta relación, nuestra imagen que el Nuevo Testamento comunica, es un misterio también. Grande es este misterio, dice Pablo en Efesios 5, de que el matrimonio refleja la relación entre Cristo y su iglesia. Finalmente, podemos seguir hablando, aún en la tribulación. Apocalipsis 17 habla de la maldad final de Babilonia la grande, dice, la madre de todas las abominaciones de la tierra, y dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia. No vamos a entrar en Apocalipsis, pero solo quiero apuntar de que hay varios temas en la Biblia de que son descritos como un misterio. Pero el misterio del cual Pablo está hablando aquí en Colosenses 1:26, el misterio más grande, el más relevante, el que ha estado escondido desde los siglos, tiene que ver obviamente con Cristo, de que Cristo no solo es el Mesías enviado. Recuerda que esto no es un misterio, esto fue prometido desde Génesis 3:15, de que Dios enviaría a su rescatador, a su salvador. De hecho, muchas profecías del Antiguo Testamento hablan de cómo Cristo debía nacer, de cómo Cristo debía vivir. Pero lo que era oculto no solo es que un día vendría el Mesías, sino los términos en que el Mesías vendría, ¿no? De que Él iba a morir en lugar de las personas que iba a salvar. Ellos pensaban, y por eso fue una de las razones por las que rechazaron a Cristo, cuando el Mesías venga, Él va a liberarnos de Roma. Él va a liberarnos de Roma. Él va a quitar la opresión de Roma de nuestros hombros. Entonces Jesús vino con un mensaje de sujeción, sujetados al rey, obedecedos al rey. No, yo no quiero eso, ¿no? Yo no puedo sujetarme. Yo quiero que me liberes de Roma. Yo quiero ser encima, no quiero estar debajo. Entonces, de nuevo, vemos en el Nuevo Testamento que los términos en los cuales Jesús vino estaban en un cierto sentido ocultos, y que luego el Nuevo Testamento lo hizo evidente. El plan de Dios sí es liberarlos en un futuro, pero en la primera venida de Cristo, Cristo pagaría la redención eterna, algo mucho más importante que el Imperio Romano o la esclavitud romana. Es la redención eterna de la humanidad. Y es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a morir en su primera venida. Él vino a entregar su vida. De nuevo, este es el misterio, que el Dios Todopoderoso se encarna y viene a este mundo no a ser servido, viene a servir. Viene Él a lavar los pies. Es absurdo en términos humanos, ¿no? Es incomprensible. El Dios digno de toda honra, de toda gloria, el que es alabado por millones de ángeles en su trono resplandeciente, que no podemos ni contemplar ni entender, pensando en los profetas mayores del Antiguo Testamento, ¿está lavando los pies? ¿Está dormido en el fondo de una barca en medio de una tormenta? ¿Está pasando sueño? ¿Está cansado? ¿Está siendo insultado por los que le escuchan? Es que esto no tiene sentido.
Bueno, este es el misterio de que esto debía ocurrir para comprar la redención. Cristo vendría y viviría la vida que tú y yo no podíamos vivir. La vida perfecta que tú y yo jamás podríamos vivir. Esa vida sin pecado que tú y yo jamás podríamos vivir. Él vino a vivirla. ¿Para qué? Para luego dártela a tu favor. Luego morir en tu lugar. Tú merecías enfrentar la ira total de Dios, la ira eterna de Dios. Pero Él subió a la cruz y Él recibió toda la ira de Dios que sus redimidos iban nunca a experimentar, porque Él la tomó. Este misterio que estaba oculto, estos términos, estos detalles. No solo eso, sino que el texto sigue diciendo, nuestro pasaje sigue diciendo, este misterio que estaba oculto, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Los gentiles forman parte también dentro del plan de Dios. Eso para los judíos era un misterio, era algo incomprensible. ¿Los gentiles? ¿Ellos también? ¿Parte del plan de Dios? ¿Cristo vino por ellos? Pues sí, ese es el mensaje, eso es el misterio y que ahora ha sido claro de que la salvación de Dios alcanza aún a los confines de la tierra, a toda lengua, a toda nación, ¿no? Inicialmente los judíos pensaban, Dios me ama solo a mí y a nadie más que a mí. Y tú sabes, el Antiguo Testamento Dios dice, poco me es a mí salvar solo a la tribu de Jacob. Yo puedo salvar a todos, ¿no? Puedo salvar a toda lengua, a toda nación, a toda tribu. Ahora, ¿cómo se desenvuelve esa salvación? Es lo que ahora en el Nuevo Testamento se ha hecho plenamente claro para nosotros. Ahora entendemos, Cristo debía sufrir. Cristo debía vivir esa vida que yo merecía y luego morir la muerte que yo merecía. Para que ahora el creyente pueda vivir en los méritos de Cristo. Y no solo eso, parte del misterio dice que es Cristo en vosotros, que Cristo está en vosotros. Ese es parte del misterio también, de que Cristo no solo vino, no solo vivió, no solo murió, sino que ahora mora en el creyente, ahora mora en cada creyente. Es una relación personal por medio del Espíritu, que es su iglesia. Esta es una relación personal, directa. Este es un nivel de compromiso totalmente diferente. Cristo ahora tiene su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Efesios 5, lo hemos leído. Efesios 3, es muy claro. Ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada miembro cumple una función. Cada creyente cumple un rol dentro de este cuerpo que forma el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora Cristo está en vosotros. Y esto es la esperanza de gloria. Esta es la garantía de que Él vendrá. De que Él vendrá por nosotros. De que sus promesas son ciertas y son seguras. Ayer hablaba con una persona y estábamos hablando precisamente de algo parecido a esto. De que en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios no moraba en los creyentes como en el Nuevo Testamento. Esta es una promesa específica del Nuevo Testamento. David en el Salmo 51 ora a Dios y dice, no quites de mí tu espíritu. Tú no escuchas a nadie en el Nuevo Testamento orando así. En el Nuevo Pacto, tú no escuchas a nadie orando así. ¿Por qué? Porque hay una gran bendición. Por eso el autor de Hebreos dice que el Nuevo Pacto es superior. Porque en el Nuevo Pacto tenemos no muchos sumos sacerdotes. Tenemos un solo sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Tenemos un sumo sacerdote. En el Antiguo Pacto el sumo sacerdote estaba todo el tiempo ofreciendo sacrificios, porque el pueblo seguía pecando. Necesitaba sacrificar y sacrificar. De hecho, cuando recuerdas estudiamos Tito, en las épocas de la fiesta de Jerusalén, decíamos que del templo corrían ríos de sangre debido a los sacrificios constantes y multitudinarios. Pero el autor de Hebreos nos dice que nuestro sumo sacerdote hizo un solo sacrificio, una vez y para siempre. Y luego se sentó. Ya no hay nada más que hacer. Ya el sacrificio fue pagado, fue hecho.
No solo eso, sino que ahora Cristo, por medio del Espíritu Santo, mora en el creyente. Es parte del creyente. Nos ha comprado, nos ha redimido y ahora nos guía por medio de su Santo Espíritu. Nos guía a toda la verdad, nos guía al arrepentimiento, nos guía a la santidad. Por eso cuando alguien se compara con Salomón, por ejemplo, si Salomón hizo esto, ¿no? Yo puedo hacer cosas mucho menores. No te puedes comparar, ¿no? Salomón no tenía el Espíritu Santo morando plenamente en él. A David le tomó 2 años arrepentirse después de haber pecado con Betsabé. Le tomó 2 años arrepentirse. Tú dices, ¿qué corazón más duro? No. Ese sería nuestro corazón, a menos que el Espíritu Santo nos haga sentir el peso de nuestro pecado. Probablemente seamos peor que David, a menos que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y de juicio. Esa es la bendición del nuevo pacto. Y vamos a seguirlo dentro de 2 semanas, pero quiero terminar nada más con esto. Vamos a seguir pensando en esto, no vamos a terminar hoy, pero pero estaba en otro pasaje. El verso continúa y termina diciendo, verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y observa cómo termina los versos finales. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, todo lo que la Biblia nos revela, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta era la meta final. Pablo quiere llevar a todo creyente a la madurez en Cristo Jesús. Que no desconozcan el plan de Dios, que no desconozcan quién es Cristo, que no sean niños llevados por cualquier viento de doctrina. ¿No? A un niño se le puede engañar, ¿no? A veces a mí de pequeño mi mamá me decía, si alguien viene diciéndote que te llama tu mamá, no le hagas caso. ¿Por qué debemos enseñarle cosas así a los niños? Bueno, porque los niños son fáciles de engañar, ¿no? Pablo quería que sus oyentes, que los creyentes no sean niños en la fe, llevados por cualquier engaño, por cualquier falso maestro. Quería que sean maduros, fuertes, arraigados de nuevo en la palabra de verdad. Que la palabra quite cualquier error que podía amenazar la vida de los colosenses y la vida de nosotros. Por eso Pablo dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Es increíble. Hay mucho que seguir extrayendo de aquí, lo vamos a seguir, pero solo quiero mostrarte, podemos ver no solo la confianza de Pablo, pero la humildad de Pablo. Pablo no dice, yo soy muy brillante y ustedes si me escuchan a mí, entonces ustedes van a poder estar lejos del error. No, Pablo dice, es el poder de Cristo en mí, es la potencia de Él, es de Cristo. Ese pronombre está hablando de Cristo. Es la potencia de Él, es lo que hace Él a través de mí, la cual actúa poderosamente en mí. No soy yo, dice Pablo. Esto hace mucho sentido. Pablo entendía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Esta es la idea de que Pablo, en la mente de Pablo, y termino con esto, en la mente de Pablo, y esto habla de la humildad de Pablo. Pablo no era la estrella del asunto. Pablo no era el actor principal. Pablo era una herramienta en las manos del Señor. Y es como cada siervo. Usted puede decir, eso es para Pablo. Qué bien que Pablo se sienta así. Qué bien que los pastores estudien esta porción. No, este es el punto. Todos somos siervos del Señor. A lo mejor unos predicamos desde un púlpito, pero a lo mejor otros predican a un compañero de trabajo. A lo mejor otro predica a un vecino, a un amigo, a un hermano, a un pariente. Pero al final del día todos somos llamados a proclamar este misterio, que solo en Cristo hay salvación, que Él es el único que puede traernos a la paz con Dios. No hay otro camino de salvación.
Él es el único que vivió la vida que usted y yo no merecíamos y no podíamos vivir. Y es el único que murió la muerte que merecíamos nosotros. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje, Señor, que nos trae, Padre, una perspectiva clara de nuestra dependencia de Cristo en todo momento, Señor. Y también nos trae una perspectiva clara de por qué estamos en este mundo, Señor. No estamos en este mundo para una vida fácil, no estamos en este mundo para cumplir metas egoístas, Señor. Estamos en este mundo, nos has puesto en este mundo para que proclamemos el misterio de tu Hijo entre aquellos que no le conocen, Señor. Lo poderoso que es el mensaje de la salvación. Lo poderoso que tú haces cuando, Señor, tu evangelio corre libremente, Padre. Ayúdanos a aferrarnos a la Escritura. Ayúdanos a poder, al igual que Pablo, Señor, anhelar la madurez de los creyentes. Que puedan conocer tu palabra, que puedan abrir sus Biblias y tener confianza en por qué creen lo que creen, Señor. Ayúdanos a hacerlo, solo eres tú el que lo puede hacer, Padre amado. En Cristo Jesús oramos. Amén.